Con honores fue enterrado el sargento Freddy Laaz, policía asesinado luego de intentar repeler un asalto en Guayaquil. Y en otro caso, el fiscal y el tribunal de Chimborazo, que sentenció al policía Santiago Olmedo, defienden su decisión. Dicen que disparó más de 11 veces a la espalda de los delincuentes. El COE Nacional sesionará para analizar si se mantiene la suspensión de la asistencia a clases. Hay pedidos para que se reanuden. 420 trabajadores de la salud de un solo hospital del Seguro Social se han contagiado con COVID en Quito, mientras en las funerarias se advierte un incremento de los fallecimientos. La Procuraduría identifica nuevos bienes del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, condenado por sobornos, y pide su embargo. Carnets de vacunación falsos son ofrecidos en redes sociales. Varios anuncios ofrecen incluir la inoculación en el sistema del Ministerio de Salud. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Con honores policiales fue enterrado el sargento Freddy Laaz, asesinado luego de intentar repeler un asalto en Guayaquil. Varias autoridades estuvieron presentes en el acto. La comandante general de la policía, Tania Varela, habló de un punto de inflexión en la lucha contra la delincuencia y pidió aprobar y reformar las leyes para apoyar el trabajo policial. José Carlos Alvarado con la reseña. El féretro iba cubierto con la bandera nacional y en hombros de miembros policiales. En medio del dolor de su familia y de la institución a la que sirvió en vida, el sargento Freddy Laaz Vélez, de 39 años, fue sepultado con honores. El agente perdió la vida tras ser asesinado por repeler a 3 asaltantes en un local en el norte de Guayaquil el pasado martes 18 de este mes. Autoridades policiales estuvieron en el acto, entre esas la comandante general de la policía, Tania Varela. Luego de darle el último adiós al sargento, sus familiares detallaron cuál es el ofrecimiento de las fuerzas policiales. Así es, se comprometieron con ellos para combatir a esos delincuentes que lo mataron a mi sobrino. A través de redes sociales, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó su apoyo a la Policía Nacional y dio sus condolencias a la familia e indicó que Freddy será recordado como un héroe. Varela declaró en el lugar que ante la ola delincuencial que golpea con fuerza a varias provincias del país, la policía debe estar acompañada en esta lucha de quienes hacen las leyes y de los operadores de justicia, y de que se aprueben y reformen leyes. Necesitamos una ley que nos proteja, necesitamos la ley del uso progresivo de la fuerza, necesitamos la ley de inteligencia, necesitamos que se cambie el COI, necesitamos, ya es hora de que se creen las salas especializadas con jueces especializados que entiendan cuál es el deber del cumplimiento del policía en el día a día y en su proceder. La comandante nacional de la policía también detalló que tiene el apoyo del Poder Ejecutivo para poder realizar un acompañamiento a los miembros policiales que han actuado frente a la delincuencia. No solo este es el dolor que tenemos hoy. Ayer sentenciaron a un policía. También dieron medidas sustitutivas a otro policía por haber quitado la vida a un delincuente y evitar que cometa otros delitos. Son los pedidos que salen a flote en medio de la pérdida de un servidor policial que cumplió con su deber hasta el final. Mientras tanto, y en otro caso, la Fiscalía y el tribunal que sentenció al policía Santiago Olmedo explican por qué consideran que cometió un delito al acabar con la vida de 2 asaltantes en la ciudad de Riobamba. Jacqueline Rodas con esta otra versión de los hechos. Indignación generalizada causó la sentencia de 3 años y 4 meses de prisión dictada ayer por un tribunal de Chimborazo en contra del cabo de policía Santiago Olmedo, quien en junio pasado frustró el asalto a un adolescente y luego persiguió y disparó a 2 delincuentes que fallecieron.
Pero en el fallo, que fue unánime, los jueces relatan que tras evitar el asalto, en un segundo momento, se dio una persecución cuando los dos asaltantes huían en una moto e indican que el procesado realizó más de una docena de disparos en contra de los occisos, sin emplear el uso de la fuerza, ni los principios de proporcionalidad y necesidad, lo que vulnera el derecho a la vida. Estamos frente a una extralimitación de funciones. El fiscal que acusó al policía Olmedo dice que todas las pruebas y pericias, balísticas y forenses confirman que disparó a matar, sin justificación, y que varios videos revelan que no hubo un tercero amenazando con arma de fuego, como se dijo en el juicio. Invito a la ciudadanía a que nos informemos por los medios adecuados, nos enteremos del caso, ¿sí? Y una vez enterado el caso podamos emitir una opinión, el mismo llamado a las autoridades. No encontramos ningún tipo de evidencia física del que se desprenda que hubo incluso una agresión. No quedó nada más que en su testimonio rendido en juicio, ¿sí? Y su prueba no fue presentada. Lo que es más, reitero, posteriormente se acogió al derecho al silencio parcial y Fiscalía ni la acusación particular pudimos contraexaminar. Pero el policía Santiago Olmedo asegura que actuó de acuerdo a la ley. Una imagen absolutamente violenta de esta persona que estaba cometiendo el ilícito, de este delincuente que estaba cometiendo el ilícito en contra de un menor de edad. Créanme que esta imagen es imborrable de mi cabeza con la agresividad con la cual se mostraba este delincuente. Y lo primero que se pasa por la cabeza es actuar, es hacer algo para evitar el cometimiento de un delito, de un asesinato. La pena por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio es de hasta 13 años de prisión. El tribunal consideró atenuantes por el contexto del caso y la rebajó a 1/3 de la pena mínima. Es una sentencia de primera instancia, por lo que Santiago Olmedo seguirá con medidas alternativas como el grillete electrónico hasta que se resuelvan recursos como el de apelación que ya anunció que presentará. Definitivamente este es el país del absurdo. En los tiempos de alta violencia como los que vivimos, los policías son sentenciados y van a la cárcel en lugar de los delincuentes. Y cuando un policía se defiende y dispara contra sus agresores, se dice que se ha extralimitado. Las interpretaciones legales no pueden estar por encima de la realidad. Bien hace el presidente de la República y la ministra de Gobierno en defender a los servidores policiales, a los servidores públicos, que simplemente también tienen que defenderse cuando su vida está en juego. En momentos en que no hay que ponerse a pensar si tal o cual cosa no. O me disparan o les disparo. No hay otra. Hay que cambiar estas leyes absurdas, garantizar su trabajo y dar preferencia a la defensa de los policías que arriesgan su vida todos los días, más aún en estos tiempos en que la delincuencia organizada y las bandas internacionales se han tomado el país. Esperamos que la institución policial apele esta decisión equivocada ante los jueces y nos solidarizamos con el policía Santiago Olmedo. ¿Por qué no? Que se revise este caso, que es inaceptable. Delincuencia armada. La policía descubrió 3 centros de entrenamiento clandestino donde bandas criminales practican tiro con armamento de largo alcance, como fusiles y subametralladoras. ¿Qué tal? En este segundo informe especial, William Young nos muestra las características de estos lugares detectados en Guayaquil. ¡Fuego! En uno de los polígonos de la policía, personal de unidades especiales practican tiro como una de las tareas para enfrentar a organizaciones criminales. Obtuvimos la autorización para acceder a este entrenamiento de operaciones tácticas en intervención y rescate. En las calles, estos agentes se enfrentan a delincuentes que ahora usan armamento similar, rifles con alta tecnología. ¿Y por qué son preferidas este tipo de armas de calibre mayor?
por su capacidad de fuego, por la capacidad de carga, por la fácil maniobrabilidad que tienen, la capacidad que tienen para colocar los diferentes tipos de miras que les permite a ellos, con un poco de capacitación, con un poco de entrenamiento ilegal, pues cumplir sus objetivos, crear el terror. Pero hay algo que preocupa aún más a las autoridades. En 2021 se descubrieron 3 polígonos clandestinos, o también conocidos como sitios de entrenamiento ilegal de las mafias para sicarios. Uno en la periferia del cantón La Troncal, en Cañar. Y 2 en las afueras de Guayaquil, en una zona apartada de la vía a la costa, y el otro por las invasiones de Monte Sinaí. Según la policía, con las mismas características. Son sitios apartados cubiertos de maleza. Usan árboles, galones de plástico o latas como blancos. Allí se encontraron casquillos y bebidas energizantes como evidencia de los entrenamientos ilegales. Polígonos netamente clandestinos, empíricos, donde ellos hacen sus recorridos y entrenan, pero para hacer un ejercicio de estos se entrenan, porque lo que les pagan para concretar un objetivo es bastante dinero, bastante economía ilegal. Javier Mosquera, experto en seguridad, advierte que cada día aparece más armamento de este tipo usado por bandas en todo el país. Está faltando reforzar también los controles fronterizos. Hay muchos pasos clandestinos por donde, si bien es cierto, también utilizan personas para cruzar, sino que también están cruzando otro tipo de materiales o de elementos para esta guerra que se está dando en las calles. En eso coincide el exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño. En un tráfico a través del corredor del Pacífico que viene desde Piura recogiendo todo ese armamento peruano y lo trasladan hacia territorio ecuatoriano, con destino específicamente a la frontera norte. Pero gran parte de este material se queda porque las bandas o megabandas nacionales requieren este tipo de armamento. ¿Por qué? Porque hay una confrontación, hay una guerra, hay una disputa interna. Este año, es decir, en solo 2 semanas, ya se decomisaron 114 armas de fuego, 20 de ellas son largas y 7 fusiles, que iban a manos de redes narcodelictivas. Bueno, por todo esto hay que apoyar a la policía. ¿Qué más podemos hacer? Una base de descanso de un grupo ilegal armado de Colombia fue localizado en el sector Corriente Larga Mataje, en San Lorenzo, Esmeraldas. Vean ustedes. Según un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en ese lugar se hallaron también una ametralladora, 2.200 municiones, chalecos de combate, ropa, además de una cocina a gas y otros implementos. La evidencia fue entregada a la justicia para los procedimientos de ley. Las casas de salud del IES que atienden la emergencia sanitaria amanecieron saturadas este jueves. El hospital del IES Quito Sur tiene 100% de ocupación en cuidados intensivos. Carla Delgado nos cuenta que esta mañana incluso los trabajadores de la salud hacían fila en la emergencia para descartar si están contagiados. Cada vez son más las personas que llegan en busca de ayuda al hospital del IES Quito Sur. Hoy se reporta un número de atenciones que no se registraban durante 2 años de pandemia. Un promedio de 740 diarias, todas con sintomatología respiratoria. Esto hace que las camas de hospitalización estén ocupadas en un 90%. Pero lo más preocupante es lo que sucede en las unidades críticas. Este jueves esta área amaneció llena. El director médico detalla qué tipo de pacientes ocupan estas camas. El 60% de los pacientes son no vacunados, el 30% pacientes que tienen 2 vacunas y un 10% incluso los pacientes que tienen de refuerzo, o sea, la tercera dosis. También el Hospital San Francisco reportó saturación. Sus 15 camas están ocupadas. Uno de los factores predisponentes son las comorbilidades que tenga el paciente. Pacientes más de 65 años que tengan enfermedades pulmonares, hipertensión, diabetes, obesidad. También el Hospital Carlos Andrade Marín se ha visto en la necesidad de ampliar su atención. Pues hasta esta casa de salud a diario llegan 43 pacientes. 40 son positivos para el virus. Incluso personal médico hacía fila para ser atendido y descartar contagio, pues el virus también golpea a sus especialistas. Aproximadamente unos 420
compañeros empleados del hospital que se han contagiado. Al momento nosotros estamos con 195 bajas aproximadamente, entonces eso nos crea un problema porque siendo un hospital de tercer nivel nosotros necesitamos del mayor contingente. Es el panorama crítico que se evidencia en las casas de salud del Seguro Social. Mañana el COE Nacional analizará el retorno a las aulas de forma presencial. Las autoridades locales incluso han pedido que se mantenga la virtualidad hasta finalizar el año lectivo. Sin embargo, hay iniciativas ciudadanas que se muestran a favor del retorno. También desde UNICEF exhortan al gobierno a volver a la presencialidad. Aunque se muestra preocupada por los contagios de COVID-19, Amparo dice que le teme más a los daños que la virtualidad escolar le están causando a su niña de apenas 4 años de edad. Antes pues tenía más facilidad dentro de lo que es lenguaje, el poder expresar con otros niños, pero ahora yo le veo un poco más frustrada dentro de lo que es enseñanza. Pero no solo ella espera este retorno. La educadora Claudia Tovar emprendió una campaña. La denominó Liberen a los niños. Dice que en apenas 24 horas, más de 5,000 personas ya firmaron para pedir a las autoridades que reanuden el regreso progresivo a las clases presenciales. Por muchas razones. Porque primero es una medida que no tiene validez en control de la propagación del virus, porque en las escuelas no se dan los contagios. Para los estudiantes es un 0.4%, que es mínimo, y para los docentes es 1.5%. O sea, estamos hablando que los contagios no se dan en las escuelas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 630 millones de estudiantes en el mundo se han visto afectados por el cierre de las escuelas. En el país, los estragos que causa la virtualidad ya estarían plenamente identificados. Así lo señala la oficial de Educación de Primera Infancia del organismo en Ecuador, María Fernanda Porras. Estamos viendo índices más altos de obesidad en niños y en niñas, también la misma exposición permanente a las pantallas, vemos que está generando problemas de sueño, sedentarismo, ¿no? Temas también se mencionan temas de adicciones al uso de estas computadoras y videojuegos. Por ello exhortan al gobierno a reaperturar las aulas. Sin embargo, hace una semana, la Unión Nacional de Educadores manifestó que no todas las unidades educativas tendrían la infraestructura adecuada para mantener las medidas de bioseguridad en la pandemia. Incluso las autoridades capitalinas solicitaron que se considere extender la virtualidad durante el resto del año lectivo. La decisión se conocerá este viernes a las 3 de la tarde durante la mesa técnica del COE Nacional. Por $10 se ofertan los carnets de vacunación falsos en redes sociales. Algunos anuncios por $60 incluso prometen validar la inoculación en el sistema del Ministerio de Salud Pública. La Fiscalía General del Estado sigue de cerca esta actividad ilícita. Fernando Terrano va con el tema. Basta con una sencilla búsqueda en la plataforma de ventas de la red social Facebook para que de inmediato salten los resultados. Llamamos a uno de los números telefónicos. ¿Qué precio tiene, disculpe? $10 cada uno. Ya, ¿y cómo haríamos ahí para comprarlo? Ya, los puntos de entrega son en el Mall del Sur, Mall del Fortín, Parque Forestal o Terminal Terrestre. Solo le serviría para entrar a los malls, más no para un currículum de una empresa o para viajar en avión, así cosas serias no, porque se supone que el certificado es falso. Esta semana la Fiscalía advirtió de este ilícito e instó a denunciar a quienes falsifiquen tanto carnés de vacunación como pruebas para detectar el COVID-19. Edgar Escobar, fiscal de lo penal del Guayas, asignado a delitos contra la fe pública, recuerda que la falsificación y el uso de documentos falsos son delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Y tiene una sanción de 5 a 7 años de pena privativa de libertad. El delito no es solo para el que falsifica el documento, sino también para el que lo utiliza. Debo pensar, ¿se va a sancionar al falsificador? No, también me van a sancionar a mí por utilizar ese documento falso. Mientras realizamos nuestra búsqueda, nos llamó la atención este anuncio, donde además de vender el carnet falso en papel, promete subir la vacunación al sistema del Ministerio de Salud Pública. Puede hacer una vulneración al sistema informático, obviamente, del Ministerio de Salud Pública, o sin ponernos a pensar de que alguien en el interior, obviamente, del Ministerio, podría estar teniendo acceso a esta información y subirlo. Claro, no podemos decir que lo que existe en redes sociales es real. Desde diciembre, este documento es un requisito para entrar a lugares públicos. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, apunta más a
fallos en los controles. A mí me ha pasado. Vamos a ciertos locales y yo tengo que exigir que me revise la cédula, porque no necesariamente están revisando la cédula, tan solo determinan que pase con este carnet o ven en el teléfono que esté el código y no establecen la verificación. Al igual que el Ministerio de Salud Pública semanas atrás, el titular del COE Nacional no descarta presentar también denuncias por falsificación y uso de documentos falsos, delito que, en pleno rebrote de COVID-19, amenaza a la salud pública. Seguimos informando. La Procuraduría General del Estado identifica 3 nuevos inmuebles a nombre del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, sentenciado por la trama de corrupción en la estatal petrolera en Petroecuador. Se solicitó al Tribunal de Ejecución el embargo de los bienes referidos. Jacqueline Rodas tiene el informe. Sigue en ejecución la sentencia del caso Petroecuador, que condenó a 5 años de prisión por el delito de cohecho al exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, al exministro Carlos Pareja Yanuseli y 11 personas más, y al pago de $50 millones al Estado. Este jueves la Procuraduría informó que ha identificado nuevos bienes en la provincia de Esmeraldas a nombre de Bravo. Se trata de 2 lotes de terreno que suman 196 metros cuadrados en la urbanización Julio Estupiñán, y 3 lotes más de 480 metros en el barrio La Habana, parroquia Tachina. La entidad solicitó al tribunal que ordene su embargo. En mayo de 2021 ya pasaron a manos del Estado otros 3 bienes que Alex Bravo tenía en la misma provincia: una casa en La Concordia, un terreno en la parroquia Simón Plata Torres y otra casa en Esmeraldas. Fueron valorados en $240,000. En este mismo caso, el Estado también recuperó 2 oficinas y una casa en Quito, así como 2 vehículos que estaban a nombre de otros condenados. Además, se gestiona en Panamá la recuperación de $5 millones detectados en ese país, que provienen de la misma trama de corrupción. El gobierno nacional confirmó el hallazgo de petróleo y gas en el bloque Perico de Sucumbíos. El ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, quien informó que próximamente se iniciarán trabajos de perforación en otro campo. Fabiola Santana tiene la reacción de un experto. El hallazgo de petróleo y gas en el pozo Jandaya 1 es una muestra de lo que podría producir en su totalidad el campo Perico en la provincia de Sucumbíos, donde está ubicado. Arranca con una producción. Bermeo. Que el primer pozo exploratorio que se trabaja en el país luego de 6 años ha dado resultados altamente satisfactorios, pero esto no quiere decir que es el único pozo, ni mucho menos, sino simplemente es el primer paso de una serie de actividades de orden técnico que nos permitirán extraer la mayor cantidad de petróleo en esa zona del país. El hallazgo lo hizo luego de casi 3 años de trabajos la empresa canadiense Frontera Energy, que resultó adjudicataria en la ronda Intracampos 2019. Pero no es el único campo en estudio, dijo el ministro. Los otros campos que forman parte de la ronda Intracampos 1 están también en el proceso de obtención de los permisos y licencias ambientales. Este nuevo campo, este espejo que también es operado por el consorcio Frontera Geopark, ya tiene los permisos, de manera que iniciaremos también los trabajos de perforación en este año 2022. Anuncios que se hacen en medio de las intenciones del gobierno de duplicar la producción petrolera en 7 años y pasar de 500,000 barriles diarios a 1 millón. Meta viable, dijo el exministro de Energía, Eduardo López, tomando en cuenta que estos anuncios incentivarían la inversión privada. Demostrando que el sector petrolero tiene potencial, que el Ecuador puede ser atractivo bajo este modelo de contrato de participación, donde el inversionista a su riesgo hace su actividad de exploración, más aún cuando el 60% del territorio no ha sido explorado. Según un comunicado de la compañía Frontera Energy, el pozo fue perforado el 7 de diciembre pasado. Tiene una profundidad de 3.300 metros. Uno de los objetivos es ponerlo a prueba a largo plazo, desde febrero próximo y por 6 meses. La CONAIE postergó su decisión de una medida de hecho contra el incremento del precio de los combustibles. La decisión la tomó debido a los picos de contagio de coronavirus. Sin embargo, anuncian que se mantendrán en movilización permanente. Patricio Díaz nos explica.
Una vez realizado su consejo ampliado, la CONAIE mantiene las críticas a las políticas del gobierno y en especial al incremento del precio de los combustibles. Dicen que su determinación de lucha y resistencia está vigente, pero debido a la nueva ola de infecciones por COVID que vive el país, toman una decisión. Debido al incremento excesivo de la pandemia del COVID-19, hemos decidido, en este caso, suspender las acciones a nivel nacional. Sin embargo, ratificamos las movilizaciones, las asambleas territoriales que se darán en cada una de las provincias. ¿Pero qué significa esto? El presidente de la CONAIE lo explica. Significa que se concentrarán sobre todo en las provincias que de alguna manera están teniendo menos contagio. En los sectores rurales prácticamente se está teniendo un nivel de control. En esos territorios se van a hacer asambleas amplias, asambleas en las comunidades. Por lo que esperarán a que los índices de la pandemia lo permitan para actuar ante sus demandas. El presidente de la organización indígena había descartado días atrás la posibilidad de continuar los diálogos con el régimen. Hay una resolución. Volveremos a un diálogo con resultados. Si no hay resultados en los procesos, simplemente no regresaremos jamás a diálogos que hayan sido únicamente para instalar los insultos. Frente a los pedidos de la CONAIE sobre el precio de los combustibles, el gobierno ha anunciado que por ahora no habría ningún cambio. 7 aspirantes a jueces de la Corte Constitucional rindieron hoy el examen escrito. Se espera que la próxima semana se conozcan los resultados. Rafaela Hermida nos cuenta que las exposiciones orales serán del 24 al 26 de enero. Los 7 postulantes a jueces constitucionales que llegaron hasta la etapa de pruebas rindieron el examen escrito la mañana de este jueves. Son preguntas elaboradas por la comisión calificadora. Fundamentalmente son casos prácticos para evitar estas examinaciones que ha habido en otra clase de concursos que se sustentan sobre todo en la memoria. No, aquí lo que queremos ver es el razonamiento de los postulantes. Los aspirantes tuvieron 4 horas para resolver la prueba ante la vigilancia de los 6 veedores que fueron posesionados el 15 de diciembre. El proceso realmente está avanzando con un poco de retraso, si bien es cierto en cuanto a los tiempos. Sin embargo, entendemos que la comisión está haciendo el mejor trabajo posible, además por una falta de apoyo institucional. La veedora reconoce el trabajo y el apoyo que ha brindado el Consejo de Participación Ciudadana, pero hace una aclaración. Es todavía insuficiente frente a todas las labores que hay que realizar. El proceso se califica sobre 100 puntos, 20 la etapa de méritos, 40 la prueba escrita y 40 la oral. Se espera que hasta el 7 de febrero, tras la fase de recalificación, se conozca quiénes serán los 3 nuevos integrantes de la Corte Constitucional. La Asamblea aprobó que el IES anualmente haga públicos sus estados financieros, sus balances y estudios actuariales. Patricio Díaz nos cuenta que también se permitirá acceso a los justificativos de las operaciones que realice la institución. La decisión fue unánime. El IES deberá informar a sus afiliados de todas las actividades que realiza. Los 133 asambleístas presentes aprobaron transparentar la información del instituto. Deberá publicar anualmente sus estados financieros, balances y cálculos actuariales. ¿Qué buscamos con esto, señora presidenta? Atender la falta de control y fiscalización en el IES. Resulta que estos señores del IES a nadie le responden, creen que ellos son una hacienda feudal. Pero resulta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni siquiera tiene estados financieros. Así se ha manejado la institución más importante del Ecuador, donde estaría o debería estar el ahorro interno de la nación. Pero no es todo. Además, la reforma aprobada en segundo debate incluye dar acceso público a su contabilidad y a los justificativos de sus operaciones, añadiendo una explicación o guía para la comprensión de cualquier ciudadano. Y poder ver cuánto están comprando los insumos médicos, cuántos afiliados habemos en sí, cuánto deuda tenemos,
Todo eso necesitamos conocer. Aportamos y no hay la atención deseada. Y por último, nos jubilamos y pasamos de usuarios a mendigos. Hay quienes creen que se debe ir más allá, que el afiliado sepa qué se hace con cada dólar de sus aportes. Tenemos como afiliados derecho a conocer mes a mes cómo van evolucionando, dónde se van los recursos que fueron parte pues de nuestro trabajo, de nuestra remuneración por el trabajo que realizamos. El proyecto pasa al presidente de la República para su revisión. Si tiene observaciones, regresa al Pleno. De lo contrario, la norma entrará en vigencia. Más noticias para ustedes. El conducir por la vía Loac-Santo Domingo se ha vuelto peligroso. No solo por la impericia de algunos conductores, sino también y sobre todo por el mal estado de la vía. La prefectura de Pichincha analiza su pronta intervención y un cobro de un peaje de 50 centavos para las reparaciones. Un equipo de Televistazo constató la situación de la carretera. Hablar de la vía Loac-Santo Domingo es tener en cuenta un punto de conexión entre la sierra y la costa y de los riesgos que implica. Como hay mucho exceso de baches, de huecos, pero huecos profundos, no son leves. Entonces uno esquiva el hueco y cuando uno lo esquiva, el carro de atrás quiere rebasarlo, hay un accidente. En un recorrido que realizamos desde el peaje de Aloac, evidenciamos que el mal estado de la vía se nota desde el kilómetro 13. Hay curvas como estas, donde vehículos pequeños y grandes tienen que invadir vía para no caer en los enormes huecos, para así evitar daños, algo que no pudo evitar Marco. Hay unos huecos inmensos, hay que ir sorteando para no matarse. Total, ya en una no pude esquivarlo y me partió la llanta. El mantenimiento es responsabilidad de la prefectura de Pichincha. Según el organismo, los problemas de presupuesto y ejecución nacieron en 2019. ¿Qué recibo en el 2019, Alex? Recibo un contrato firmado en el 2015 que está desfinanciado. ¿Por qué está desfinanciado? Porque el contrato del 2015 hablaba de la implementación de $4 de peaje. El dólar que en este momento recibe el peaje de Aloac es para cubrir el contrato del 2007. Cuando los trabajos de reparación y de ampliación concluyan en la vía Loac-Santo Domingo, se habilitará este peaje. Se cobrará 50 centavos para su mantenimiento y también para el pago de la obra. Este peaje se colocará una vez que hayan finalizado los trabajos de terminación del tramo Tandapi-Unión del Toachi, referente a la carpeta asfáltica que falta colocar en la ampliación. La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público analiza la propuesta de las autoridades en torno al nuevo cobro del peaje. La Constitución dice clara, no se puede pagar por un servicio que no se está dando. ¿Cómo es posible que hayan creado esa tamaña grosería en la economía en la que nos encontramos? Frente a esta situación, yo considero que tienen primero que poner en buenas condiciones la vía para ahí sentarnos para ver cuáles son las proyecciones que piensan hacer. La intervención de la vía es urgente. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, los accidentes han incrementado al igual que sanciones. Pero ya empezando este año han habido accidentes que, gracias a Dios, solamente daños materiales. Los trabajos de reparación comenzarán desde este lunes. Esta es la vía más importante de comunicación entre la costa y la sierra. No puede estar en ese estado de abandono. Incluso hay una obra por allí paralizada desde hace 5 años. Entonces la prefectura de Pichincha y seguramente la de Santo Domingo de los Áchilas tendrán que asumir esto y rápidamente, porque no pueden haber más accidentes ni dificultades como las que hemos escuchado. Y desde esta semana viajar de Guayaquil hacia la provincia de Santa Elena cuesta el doble. Una nueva estación de peaje entró en funcionamiento con cobros de $1 a $6 de acuerdo al tipo de vehículo. Italo Ruiz nos explica más. La implementación de la nueva estación de peaje tomó por sorpresa a varios conductores que viajaban con regularidad entre Guayaquil y la provincia de Santa Elena. Uno de ellos fue Carlos Sotomayor, que trabaja en su taxi, e indicó que no sabe aún si asumir el costo
o subir la tarifa. Yo vengo de repente, no de constante, sino de repente. ¿Y hoy día le tomó por sorpresa el peaje? Ayer, porque vine ayer y me cogió de sorpresa, sí. Este miércoles, Javier Rivera viajaba hacia Santa Elena. Él se mostró de acuerdo con el pago en el peaje del sector Olmedo, pero hizo una observación. Ya domingo cobraron ya. Yo viajo a menudo 2 o 3 veces a la semana y mientras la carretera esté buena, yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero también encontramos opiniones opuestas, como la de William Bajaña, que habitualmente circula por esa vía. ¿Usualmente cuánto paga? $3. ¿Y ahora? Son $3 más. En la vuelta son $6. A la semana 6 por 3, $18 más. ¿Es más gasto? Es más gasto. De camino a General Villamil Playas, en Guayas, Nelson Toala, transportista pesado, señaló que desde la inauguración de las casetas en julio del año pasado, le cuesta más viajar desde ese balneario hacia el puerto principal. Aquí antes había solo un peaje. Tú sabes que ahorita ha subido el combustible y los fletes no suben. Yo pago $5 por cada pasada, ida y venida. O sea, aquí en este peaje son $10. El allá son 10 más, son $20. En General Villamil, el peaje fue implementado pese a las protestas que pobladores de ese cantón realizaron entre 2020 y 2021. En ambas estaciones, los valores a pagar van desde $1 hasta $6, dependiendo del tipo de vehículo que circule por ahí. Representantes de funerarias vuelven a registrar un incremento de fallecimientos por COVID-19 y por afecciones respiratorias. Andrea Báez nos cuenta que incluso dentro de los registros de fallecidos hay un menor de 3 años. Ecuador atraviesa tal vez la semana más difícil, con un número alto de contagios por COVID-19. A la par está el incremento de fallecimientos que registran las funerarias. Aunque no se comparan con los picos más altos en años anteriores, Sebastián Barona, representante de la Federación Nacional de Funerarias, señala que de tener hasta 6 fallecimientos al día por COVID en octubre y noviembre de 2021, hoy la cifra se duplica. Existe un incremento en el número de fallecidos a causa de COVID. Esto inició a mediados de diciembre, se ha agudizado en enero. Si comparamos con el mes de octubre o noviembre del año pasado, iniciamos con una tasa de 6 fallecidos diarios en Pichincha a causa de COVID. Ahora hemos subido más o menos a los 12. A nivel nacional estamos llegando ya a los 70 fallecidos diarios por COVID en todas las provincias. A diferencia del año pasado, días atrás incluso se reportó la muerte de un menor de 3 años. Obviamente no contaba con las vacunas y falleció. Sabemos que este grupo no va a ser no va a tener mayores complicaciones, pero de todas maneras quienes tienen algún otro tipo de patología tienen que tener más cuidado. Sin embargo, los representantes de las funerarias aclaran que el incremento es leve. Según datos del registro civil, en las 2 primeras semanas de enero de 2021, el número de actas de defunción en Quito fue de 687, mientras que en el mismo periodo de este 2022 casi llegan a 600, tomando en cuenta que las causas constatadas son diversas. Mayo, junio y julio había 1 o 2 fallecidos a la semana. Exagerado. Sí, hoy tenemos unos de 10 a 12 fallecidos a la semana. Igual por los casos que te digo, o sea, COVID confirmado o sospecha de COVID por alguna enfermedad respiratoria. La mayoría de fallecimientos registrados son de personas de la tercera edad y con comorbilidades. Pacientes con diagnóstico positivo de COVID-19 hacen filas en las dependencias del IES para validar los certificados de descanso médico. En lo que va del año, solo en Pichincha se han emitido 9,000 certificados y el 70% son afecciones del COVID-19. Fabiola Santana dialogó con una funcionaria del IES que aclaró los trámites que pueden realizarse en línea. John Páez tiene COVID-19. En esas condiciones se movilizó al dispensario del IES de Cotocollao en Quito para validar su certificado médico de descanso. Permaneció por largo tiempo en esta fila. Me mandan de la empresa que tengo que hacer avalizar para que me den el permiso médico.
Mire, y aquí me encuentro que estamos en una cola enorme los que estamos positivos con COVID. Estamos nosotros exponiéndonos a las demás personas y mire, no hay el distanciamiento. Como él, el trámite administrativo lo hacen decenas de pacientes contagiados. Sí, debería mejorar por la afluencia de pacientes que estamos contaminados en este momento. Deberían abrirse otros canales y, por ejemplo, con otras clínicas para que ya pasen directo. Según el IES de Pichincha, en lo que va del año han emitido 9,000 certificados médicos, es decir, 450 al día, el 70% a pacientes con COVID-19. Pero la institución reitera que hay trámites que se pueden realizar en línea. Por ejemplo, las personas que tienen un reposo de 1 a 3 días pueden ingresar a nuestra página web, que es www.ies.gov.es, validaciones de certificados médicos, para que desde su casa ellos puedan ingresar el certificado y no acudir a la unidad médica. Si son 4 días en adelante, debe hacerlo personalmente, con un plazo de hasta 8 días después de que concluyera el permiso. Incluso lo puede hacer otra persona, como lo hizo Adriana en favor de un familiar. Yo ahorita estoy realizando el trámite de mi cuñada. Tuvo COVID, entonces me mandó a hacerse ya los certificados para poder presentar en su trabajo. El IES aclaró que solo con el resultado positivo de una prueba COVID no se entrega el certificado de descanso. Se necesita la evaluación de un médico público o privado. El riesgo de reinfección con la variante Omicron de COVID-19 es 16 veces mayor frente a la Delta, según un estudio británico. En Guayaquil se reportan casos de personas que después de 10 o 15 días de haber superado la enfermedad vuelven a dar positivo. Fernando Terrano va con esta información. Seguramente conoce a alguna persona que ya había padecido COVID-19 y ahora se ha reinfectado. Algunos incluso 2 o 3 veces. El doctor John Cuenca, médico clínico e intensivista, ha visto desfilar estos casos por su consultorio. Veo frecuentemente pacientes reinfectados por segunda o tercera ocasión. Una frecuencia del 5 al 10%. ¿Cuál es el caso de reinfección más rápido que usted recuerde? Reinfectado 2 o 3 semanas después de haber tenido un cuadro previo de COVID. El doctor Fernando Espinosa, director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, dice que no hay que sorprenderse. Desde el principio vimos que Omicron, debido a las 32 mutaciones que tiene la proteína de la espícula, contagia a las personas que ya tuvieron la enfermedad y, lo que es peor, contagia a las personas que han recibido hasta 2 dosis de vacuna. Si la persona recibe una carga vírica bastante alta, no importa si ya está contagiado o se contagió la semana anterior o un mes anterior, puede volver a contagiarse. Datos de la Oficina de Estadística del Reino Unido revelan que el riesgo de reinfección con la variante Omicron es hasta 16 veces mayor que con la variante Delta. Una situación que hace ver más lejana aún la idea de una inmunidad de rebaño. Porque la inmunidad de rebaño lo que exige es que un gran porcentaje de la población esté vacunada o infectada para que proteja al resto de la población. Pero sucede que en este caso Omicron está infectando a ese 80% de personas vacunadas. No obstante, los especialistas destacan que en su inmensa mayoría las reinfecciones presentan síntomas leves y que las vacunas protegen contra cuadros graves. Despedimos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy bien.